Continuamos con La Noche. El régimen de Nicolás Maduro, mientras amplía su despliegue militar y policial para acercar las movilizaciones que se han generado en contra de sus políticas, sigue insistiendo en un llamado al diálogo con los sectores de oposición. El gran interrogante que queda es cómo se dialoga con quien mantiene y defiende el uso de la fuerza en un evidente esfuerzo por minimizar la protesta social. El régimen de Nicolás Maduro justifica así la represión a las protestas que sacuden al país bolivariano desde el pasado 12 de febrero. El uso de la fuerza debe estar en correspondencia con nuestras obligaciones constitucionales y la defensa del derecho a la paz de los ciudadanos. Yo hice un llamado, en segundo lugar, a la oposición venezolana para que viniera a un diálogo, a continuar el diálogo que yo mismo había llamado. Llama la atención que al mismo tiempo que Maduro defiende el uso de la fuerza en las calles, sigue mostrando una aparente apertura al diálogo con sus opositores y también los acusa como responsables de los desmanes y la violencia. Que si la oposición me hubiera escuchado y nos hubiéramos sentado cara a cara, nos hubiéramos evitado decenas de eventos violentos. Las fuerzas de oposición congregadas en la mesa de la Unidad Democrática MUD ha puesto como condición para dialogar con el régimen de Nicolás Maduro 5 puntos. Libertad para Leopoldo López, Iván Simonovic y para todos los presos políticos, regreso de los exiliados, anulación de los juicios de criminalización de la disidencia, lo que incluye a los más de 800 presos iniciados en estas 3 semanas y a los procesos judiciales seguidos contra más de 3.000 líderes sindicales, ambientalistas, indigenistas, gremiales y comunitarios, muchos de ellos de la base chavista descontenta, judicializados por protestar. La segunda propuesta de la oposición para entablar un diálogo con Maduro hace énfasis al desarme de los denominados colectivos chavistas. En el tercero y cuarto punto, se exige la reactivación del aparato productivo para enfrentar el desabastecimiento de alimentos y poner un alto a la campante inseguridad en Venezuela. La quinta condición es la siguiente. Diálogo verdadero, con una agenda clara, en igualdad de condiciones y con transmisión en vivo por los medios de comunicación con presencia de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que garantice, facilite o medie. Y aunque Maduro insista en su denominada conferencia de paz y esté promoviendo una comisión de la verdad en la Asamblea Nacional, se niega a aceptar la agenda propuesta por la oposición. Yo creo que hay que avanzar con buena voluntad, sin agenda previa. Por ejemplo, la MUD dice, tenemos 5 puntos, o sea, como que yo tengo que aceptar sus 5 puntos para sentarme con ellos. No lo acepto, ni de ellos ni de nadie. La solución es que la mayoría de los venezolanos impongamos nuestra agenda. La medición de fuerzas por un diálogo está a la orden del día. Nosotros le decimos al gobierno nacional, respeten el derecho que tenemos los venezolanos a ejercer la protesta y exigir mejor calidad de vida. Paradójicamente, Maduro exige respeto para entablar conversaciones, pero parece no estar dispuesto a ofrecerlo. Al menos eso puede concluirse de sus habituales declaraciones contra dirigentes de oposición como Enrique Capriles, quien dijo estar dispuesto a un debate con el gobierno. Vayamos al debate, vamos a ir al debate. ¿Van a ir? Vamos a ir, es que hay que ir al debate. ¿Qué quiere venir a Miraflores? Si viene con respeto, yo lo recibo, pero con respeto. No va a venir a faltar respeto ni a dársela de bravón, que no tiene nada de bravón. No tiene carácter. Tiene una doble moral. Doble moral. Alguien que tenga una doble moral no sirve para líder político porque es cobarde. En Toronto, Canadá, seguimos conversando con Jim Karygiannis, es diputado liberal ante la Cámara de los Comunes en el Parlamento canadiense. Y quiero preguntarle, señor Karygiannis, por la posibilidad de un diálogo en Venezuela. Como lo veíamos en el reporte anterior, las posiciones son muy distintas. La OEA intentó discutir la situación, pero Venezuela no aceptó esta mediación. Entre ellos hubo votos de países que se opusieron y el suyo fue uno de los países más críticos con este tema. Sí se acepta la mediación de otro bloque como UNASUR, donde Venezuela tiene muchos amigos, sin embargo no hay una condena a la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el papel que debe jugar la comunidad internacional frente a lo que está ocurriendo en Venezuela?
Bueno, no estoy seguro si Maduro va a escuchar lo que otra persona tenga que decirle. Creo que él hace lo mismo que el señor Putin. Y la única manera como se puede resolver este tema son sanciones internacionales. Creo que a Maduro se le debe enviar un mensaje claro de o cesa lo que está haciendo, deja de matar a las personas en las calles y comienza un diálogo. Y si no está dispuesto a hacer eso, entonces debe enfrentarse a las sanciones internacionales, así como a otras medidas por parte de la comunidad internacional. Y creo que esto debe hacerse con la OEA, sino que también tenemos que hacerlo con las Naciones Unidas. Un mensaje claro debe ser enviado. Nada menos que solo que ha enviado a los rusos o a los ucranianos, o que hemos hecho con otros casos similares. Ya estamos entrando en un segundo mes donde hay personas protestando en las calles y esto no puede continuar. Yo puedo ver manifestaciones de tal vez 3 días, una semana o algo así, pero ya estamos hablando de 6 semanas. Esto no puede continuar. Así fue como todo comenzó en Siria y ahora hay un gran caos. Nosotros, la comunidad internacional, no podemos permitir que esto continúe y se tiene que enviar un mensaje claro al señor Maduro, así como a su gobierno, y decir, no vamos a enfrentarnos con usted y si no, se enfrentará a las sanciones. En Caracas, Venezuela, Diana López, hermana del líder opositor venezolano Leopoldo López, sobre esta posibilidad del diálogo. Su hermano ha estado respondiendo a algunas entrevistas vía escrita desde la cárcel. ¿Qué piensa él de esto de sentarse a hablar con el chavismo e intentar buscar una solución en este conflicto de su país? Bueno, siempre creemos en el diálogo. En cualquier situación hay que estar abierto a un diálogo, pero que sea verdadero. Y creo que en ese sentido, pues la Mesa de la Unidad ha sido muy clara estableciendo los 5 puntos. Si el gobierno venezolano no demuestra su buena fe ante este diálogo, es muy difícil sentarse en una mesa. ¿Usted qué piensa, general Peñalosa? ¿Estos llamados al diálogo serían la alternativa, la solución para Venezuela? Bueno, yo creo que los llamados al diálogo son necesarios, pero el diálogo al que llama Maduro es prácticamente un acto de sumisión. Él quiere que la gente venga y baje la cabeza y él los insulte y haga lo que le dé la gana. Si él mantiene esa posición, yo creo que entonces el diálogo es imposible. Si el diálogo es imposible, realmente la salida que presenta el señor canadiense Carigianis me parece interesante, sanciones internacionales. El que Venezuela es un país, realmente Venezuela se puede considerar como una especie de una bomba de gasolina que vende, es su único producto. Y por allí es muy fácil de controlar. Basta que los Estados Unidos dejen de comprar petróleo, que ya no es tanto, ya el porcentaje de petróleo que le compra a Venezuela con relación a su consumo es muy bajo. Ya con eso dejaría sin oxígeno a ese gobierno. Esa pudiera ser una medida que ablandaría o por lo menos amenazar con esa medida para que la gente se siente. Y en el caso de Maduro, yo no creo que la oposición deba sentarse con Maduro. Si la alternativa es o sentarse con Maduro o ir a cosas más fuertes, yo me iría por las cosas más fuertes que serían impredecibles. Pero sentarse con un intermediario es otra cosa, un intermediario que tenga fuerza, sí. No uno de los países de UNASUR que no van a solucionar nada. Tiene que ser alguien de mucho peso en las Naciones Unidas, un país o un grupo de países que logren establecer un balance. En Toronto, Canadá, diputado Jim Carigianis, en el documento en el que usted le pide una acción a su gobierno, al gobierno de Canadá,
Usted cuenta cómo fue observador internacional de las elecciones del pasado 14 de abril, unas elecciones en las que Nicolás Maduro ganó la presidencia, pero fueron muy cuestionadas, porque la diferencia fueron casi 300.000 votos, donde la mitad del país votaba a favor del candidato de la oposición, Enrique Capriles, y la mitad a favor del chavismo. Un país completamente dividido. Quien tiene que gobernar para el país tiene que gobernar para ambos lados. ¿A usted qué impresión le quedó? Bueno, esta elección, se veían los resultados ir de sitio a sitio. Yo sabía que se iba a definir por menos de 250.000 votos y de hecho ese fue el caso. El hecho de que no haya habido un reconteo y Maduro debió haberlo aceptado, debió haberse hecho de manera automática. Pero el señor Maduro se robó las elecciones y Capriles se hizo a un lado y dijo, ok, que se lo lleve. Para tener un gobierno, el gobierno tiene que ser elegido de manera democrática. En la última elección claramente vimos que este gobierno no fue electo democráticamente. Esta fue una elección que fue claramente robada. Las personas iban a robar, iban a votar y le decían a la gente cómo tenía que votar. No hubo voto secreto. Segundo, hubo máquinas que estaban rotas o que no estaban funcionando y no se les permitía votar a las personas, así que hubo una demostración clara. Y tiene que haber otra elección donde los observadores internacionales entren y se les permite hacer su trabajo de manera correcta. Las personas tienen que estar ahí dentro para ver claramente que sea una elección correcta. En este momento, Maduro sencillamente no escucha, no le importa. Y va a estar ahí en el poder durante los próximos años, a no ser que la comunidad internacional lo obligue a tener un diálogo o a salir del poder. Este gobierno, este hombre, está dirigido para mandar en este país de cualquier manera posible. Teniendo a las personas en las calles, no le importa. Tener muertos en las calles no le importa. Y esa no es la manera de dirigir un país. No me importa dónde sea. Esto está por fuera de las líneas, está por fuera de los límites y es una dictadura. En Caracas, Diana López, hermana del líder opositor venezolano Leopoldo López, una de las condiciones de la oposición para sentarse a conversar con el gobierno de Nicolás Maduro justamente es la liberación de su hermano, de Leopoldo López. ¿Él estaría de acuerdo en recobrar su libertad dentro de un proceso o como un paso que daría el chavismo de muestra de buena voluntad? Pues por supuesto, yo creo que cualquiera y todos los presos políticos estarían dispuestos a hacer esto y que su liberación pues forme parte de ese diálogo que es tan necesario en nuestro país, aunque hasta ahora pues no hemos visto ningún síntoma de buena fe en ese sentido. Leopoldo tiene una serie de exigencias y entre ellas está el desarme de los colectivos. Creo que ahí tenemos una coincidencia todos los venezolanos, todos quienes hemos participado en las protestas. Creo que eso es muy importante que suceda también el tema de los medios de comunicación. En nuestro país el Estado controla prácticamente todos los medios de radio y televisión y en el caso de la prensa ya prácticamente hay un desabastecimiento de todo el papel. Así que, bueno, son muchos los temas que creo que el gobierno tiene que transformar para que podamos sentir que realmente hay una oportunidad para el diálogo. Vamos a hacer una pausa comercial en el programa La Noche y ya regresamos para debatir en nuestro tercer bloque si la represión en Venezuela está influenciada por el modelo cubano. Las denuncias en territorio venezolano es que agentes de la Revolución Cubana asesoran a las fuerzas militares y estarían dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.